Entonces, si quieres, no sé si Hernán tienes algunas palabras iniciales. Sí, muchísimas gracias, Nati. Un tema bastante amplio, con bastantes aristas, pero lo logras abordar muy bien. Sí, de acuerdo con Pablo, a veces hay que sintetizar un poco, pero lo hiciste muy bien y quedó todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, Natalia, felicitaciones. Este tema es un tema bastante interesante que, pues, los que vivimos a grandes alturas, pues siempre nos ha interesado y creo que todavía lo tenemos muy poco estudiado, desafortunadamente, porque no hay países de altos ingresos que vivan a grandes alturas, entonces no se ha estudiado en profundidad, pero además, porque es un modelo de hipoxia muy interesante, es posible que muchos de los pacientes que ven a nivel del mar o por ejemplo en Medellín o más abajo, que hacen un fenómeno en una neumonía y hacen de repente un SRA severo, siempre se ha echado la culpa a la inflamación, a no sé qué, y puede ser que este sea uno de estas personas que tiene un fenotipo de una reacción incompleta a la vasoconstricción pulmonar y produce edema por extravasación y realmente son modelos que podíamos incluir dentro de nuestros mecanismos de generar patología en fenómenos donde se produce hipoxia, ya no por fenómeno de gran altitud, sino por hipoxia en general. Y pues la gran altitud lo que hace es simplemente que lo vuelve un escenario de estudio muy útil y muy factible. No mencionaste un poco, también existen las enfermedades de reentrada, entonces las personas que viven a gran altitud también pueden hacer enfermedades de gran altitud, simplemente porque no parece ser tan importante la climatización como el tener el fenotipo de las personas que no hacen una adecuada vasoconstricción hipóxica y eso es lo que termina llevándote a fenómenos de edema pulmonar. Entonces ustedes van a ver edema pulmonar de reentrada, probablemente haya mal de alturas de reentrada que afortunadamente, dada la climatización y la adaptación de la gente, no suelen ser tan graves ni tan severos. Ustedes ven cómo la adaptación es a todo nivel y que en principio esa forma de reaccionar a la hipoxia, que es un mecanismo adaptativo, pues ha sido mal adaptativo, por ejemplo, en nosotros, en los andinos, y hay otros grupos que han hecho otros tipos de adaptaciones que parecen ser más biológicas, por lo menos menos dañinas, y pues logran el mismo cometido que es mantener a las personas vivas a gran altitud. Creo que en general la aproximación que hiciste fue completa, creo que hiciste los pequeños ajustes que te sugerimos y creo que te quedó muy bonita la charla y la única crítica sería el tiempo. No sé, profe Perdón, profe Jaime, algún otro. Adelante, Jaime. Pablito, gracias. Sí, unirme a la felicitación con a Natalia, realmente una presentación espectacular. Y creo que el mensaje es, digamos, para todos los residentes. En las últimas presentaciones nos hemos pasado un poquito el tiempo y parte del ejercicio académico, pedagógico que menciona Pablito es cierto. Entonces, es muy importante para futuras presentaciones, pero digamos que la presentación de Natalia estuvo espectacular y a todos nos mantuvo muy concentrados. Yo tenía un pequeño comentario y una pregunta, porque yo sé que para Natalia y para Pablo, porque yo sé que eso es un tema que lo apasiona profundamente. Y el comentario era ese articulito que les compartí ahí, pues interesante y difícil de volver a hacer, y es ver esos cambios en la microcirculación con la altitud. Entonces, es un experimento fisiológico interesante porque al final esta hipoxia y la respuesta del ser humano a la hipoxia nos permite entender muchos mecanismos adaptativos compensatorios en escenarios como la sepsis, el SRA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de ese artículo que les compartí es que definitivamente parecería que existe un fenómeno de reclutamiento de capilares independiente de la hemodinamia y la respuesta sistémica. Y creo que eso es un punto interesante para analizar en escenarios de hipoxia diferentes, como ocurre en el SRA o en la sepsis que estaba mencionando Pablito. Entonces, creo que estamos empezando a entender un poquito más que esa adaptación a la hipoxia tiene algunos mecanismos que no son solamente grandes, macro, sino también micro, y eso es interesante para pues, futuras investigaciones. Y la pregunta que les tenía, y me gustó mucho la diapositiva que presentó Natalia, de los cambios relacionados en toda la biología de sistemas, de los factores que influyen en la respuesta, ¿no? Desde
desde la genómica mostraste algo de transcriptómica, proteómica, pero sobre todo la epigenética comparativa entre las personas que viven en diferentes alturas, los de los Andes, los del Tíbet, etcétera, etcétera. Esa diapositiva que está súper bonita. Y ahí era la pregunta que les tenía y realmente me parece interesante porque lo que describen como predominante en las personas que viven en el Tíbet es que su mecanismo compensatorio es aumentar la frecuencia respiratoria, pero quienes vivimos en los Andes, nuestro mecanismo es aumentar posiblemente la síntesis de hemoglobina. ¿Cuál creen ustedes, Natalia y Pablito, es el factor que puede explicar ese fenómeno compensatorio diferencial? ¿Será solamente los factores, digamos, ambientales o creen que también esta expresión genética influye? Era como la pregunta que les tenía y nuevamente felicitaciones. Mil gracias. Doc, muchas gracias. Pues de lo que dicen en la literatura y en este artículo, que no puse la referencia ahí, es un artículo muy bonito que habla sobre esto. Ellos dicen que más que todo es la parte genética. Ellos, pues, compensatoriamente lo que usted dice, no tienen niveles de hemoglobina tan altos, de hecho tienen niveles de hemoglobina que cuando uno ve, pues son más tendientes como a la normalidad. Pero es un mecanismo que ellos han ido pues adquiriendo evolutivamente para evitar las complicaciones relacionadas con esa eritrocitosis que se genera pues por ese aumento de los glóbulos rojos. Y por eso es que ellos hacen mucho, pues como mucha mejor compensación a nivel ventilatorio, tienen cambios torácicos pues que mencioné anteriormente. Entonces es más como por ese lado de lo que yo leí en relación a esos cambios, pues. Gracias. Perdón que se me dañó la apertura del micrófono. Iba a decir que estoy absolutamente de acuerdo con Natalia. En principio pareciera ser simplemente que los andinos no hemos hecho todavía una adaptación, a pesar de que pues, nos sintiéramos como ya de varias generaciones aquí, pues parece ser que el cambio todavía no se ha logrado a grandes, eh, para, digamos, diferenciarnos inclusive en población indígena de los Andes, lo cual pues probablemente indica que somos mucho más jóvenes en correlación con los tibetanos en estar expuesto a hipoxia, pero pues también tiene que ver con mecanismos de mutaciones. Ustedes saben que la selección natural lo que determina es que se escojan a las personas y en la medida en que eso no se dio en las zonas andinas, pues muchos reaccionamos o se reaccionan a altura como reaccionan la gente a nivel del mar, que digamos que es cómo se describe la compensación aclimatación aguda, que es tratar de subir la hemoglobina y subir la presión pulmonar, porque es lo que tiene más a mano y que todos tenemos el mecanismo, mientras que el mecanismo de los tibetanos, que es mover el disfosfoglicerato, cambiar el tórax, pues eso sí requiere un cambio, digamos, anatómico que no es inmediato y yo creo que parte de la razón por la que no se ha dado en estas zonas tuvo que ver con selección. Pero pues Sí, es una pregunta muy interesante y pues los grandes expertos en general solamente exponen la información y teorizan, pero realmente nadie ha todavía profundizado suficiente en el tema genético como para entender si hubo algún punto en donde se desviaron las líneas o qué pasó. hay un punto del que sí hablan en la literatura y es la llegada de los europeos a América. Ese digamos que es un parte como un antes y un después y eso es lo que hace que evolutivamente parezca como que los andinos llevan menos tiempo en los Andes. Eso es digamos que como lo único que han visto pues que hay como de diferencia de por qué, a pesar de que pues aparentemente lo que dice el doctor, llevan muchísimos años acá y pues teóricamente deberían estar adaptados, pues no se han adaptado adecuadamente porque tienen esa mezcla genética. Muchas gracias a los dos. Mil gracias. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, profe Perdomo, ¿tiene algún comentario adicional? Profe Mario. Bueno, entonces si quieres, Nata, muéstranos el caso. Pues, el caso era simplemente para tratar de revisar el tema en profundidad. Entonces imagínense que les llega un niño que tiene 10 años, que vive en Tausa,
Para los que no son de esta zona, pues Tausa está más o menos a 3.000 metros. Él es sano, nunca se había enfermado de nada. Se fue a pasear a Melgar, que más o menos es 300 metros, durante una semana y 24 horas después de llegar empieza a tener disnea, tos, fatiga y consulta a urgencias. ¿Listo? Cuando lo ven, pues está con la frecuencia en 120, la respiratoria en 30, satura 85 ambiente, la tensión arterial está en 160, lo auscultan lleno de crépitos en las bases pulmonares y no hay sibilancias, tampoco hay signos de sobrecarga hídrica clínicos. El paciente se ve alerta, no está tóxico y está con dificultad respiratoria moderada. Las personas que lo ven deciden montar un sistema de presión positiva de 2 niveles, con una FI2 al 60, con una presión inspiratoria en 12 y en 6, y con eso logran una saturación de 92%. Y hacen algunos estudios complementarios, la gasimetría arterial, que ya estaba montado en el BIPAP, tiene un pH 7,32, un CO2 en 28, una PO2 en 58, un bicarbonato en 18, un lactato en 2,5. Los electrolitos le miden un sodio en 135, un potasio en 4,1, un claro en 98, un calcio iónico en 1,14. La radiografía muestra opacidades alveolares bilaterales con predominancia de los lóbulos medios e inferiores, sin evidencia de derrames ni cardiomegalia. Le mandan a hacer un eco transtorácico porque han oído que eso se asocia a hipertensión pulmonar, entonces le toman y les da que la presión sistólica de la arteria pulmonar está en 35 y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está en 65 sin dilatación de cavidades derechas y no le encuentran tampoco hallazgos congénitos ni valvulopáticos. Entonces, nuevamente puntualizando cuáles son esos cambios fisiológicos que permiten a los habitantes de a grandes alturas adaptarse a sobrevivir en condiciones de hipoxia crónica. Ya Natalia lo revisó en detalle, un resumen rápido podría ser a capela. Carolina, ¿tienes el micrófono cerrado todavía? Ah, espera, puedo ser yo. Perdón, perdón, perdón. Ya. Ya, buenas tardes para todos. Carolina Casas de la Universidad de La Sabana. Bueno, yo, digamos que pues Natalia ya dijo todo bastante bien. Yo hice como un cuadro comparativo según las altitudes. Entonces, en una partecita puse pues la altitud a la que estaríamos nosotros y en otra altitud, por ejemplo, los Sherpas tibetanos. Entonces, digamos que estos mecanismos, entonces, hay un aumento de la ventilación alveolar. En la altitud, digamos, Bogotá, pues hay una hiperventilación compensatoria por estimulación de los quimiorreceptores, disminuye la presión arterial de dióxido de carbono para aumentar la captación de oxígeno, mientras que los Sherpas pues van a mantener una ventilación más estable y eficiente y su respuesta a la hipoxia es menos exagerada. Con respecto a la eritrocitosis compensatoria que ya hablamos, yo encontré dos genes, dos variantes genéticas que es el EGLN1 y EPAS1 de los Sherpas que hacen que tengan menos producción de eritropoyetina. Con respecto a la hipertrofia ventricular derecha, digamos que puede haber una adaptación al aumento de la resistencia vascular pulmonar por hipoxia crónica que puede predisponer a la hipertensión pulmonar, por ejemplo, en pacientes pues en una altitud moderada y en gran altitud tienen menor hipertrofia del ventrículo derecho por menor respuesta a vasoconstricción hipóxica de los pulmones. También la producción de óxido nítrico pues va a variar en los de altitud moderada y vasodilatación pulmonar y periférica para mejorar la perfusión tisular y en los andinos los niveles de óxido nítrico pueden ser un poco más bajos y en los Sherpas se ha visto que tienen niveles elevados de óxido nítrico que facilita la vasodilatación pulmonar y mejora la oxigenación. Bueno, las adaptaciones metabólicas y mitocondriales que ya Natalia mencionó muy bien a lo largo de su charla. Pueden haber disminuciones en el metabolismo basal que disminuyen el consumo de oxígeno y los Sherpas se ha visto que tienen mayor densidad mitocondrial y eficiencia de la cadena de transporte de electrones. La capacidad de difusión pulmonar también cambia y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que en los de altura moderada tiene una afinidad normal que obliga pues a un mayor volumen de eritrocitos, pero en los Sherpas pues la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno.
Con respecto, por ejemplo, a la aclimatación de la hipoxia hipovárica, ya como les dije, pues la hiperventilación sería el mecanismo más rápido y crucial, que va a tener sus diferencias. También la hipoxia pues induce inflamación con aumento de interleuquina similar al síndrome de estrés respiratorio. Em, y digamos que el edema pulmonar de altitud puede compartir alteraciones en el transporte de sodio alveolar con el síndrome de estrés respiratorio agudo, que también pues, pueden ser como algunos cambios que vemos en uno y otro. En la aclimatación también es clave el factor inducible por hipoxia, y también pues a la respuesta de hipoxia, por ejemplo, en pacientes críticos, y pues también todo lo que tiene que ver con la microcirculación y la regulación vascular, porque la hipoxia puede aumentar la densidad capilar para mejorar la perfusión tisular. Y aquí yo hice como un paralelo con el paciente crítico, pero por ejemplo en hipoxia extrema la vasodilatación cerebral contrarresta la hemoconcentración, y ya, esas eran como las cosas que yo encontré extra de lo que había mencionado Natalia. Perfecto, Carolina, muchas gracias. ¿Algún otro apunte importante aquí o algo que hayan visto diferente? Bueno, muy bien, entonces como ven, sí hay adaptaciones que se pueden hacer dependiendo de donde uno sea. Importante tener eso claro porque cuando vayan a revisar investigación tienen que tener claro que muchas veces ni está la altitud a la que se hacen los estudios. Y como ustedes ven, inclusive no es lo mismo leer estudios chinos de altitud que estudios latinoamericanos de altitud. Entonces tengan cuidado con esos detalles de mecanismos que les pueden explicar por qué los resultados no se dan igual, porque ustedes sienten que ustedes no les va igual que como dice la literatura de nivel del mar, o porque ustedes no ven que las respuestas sean iguales en los chinos que en Latinoamérica. Y tiene que ver a veces con este tipo de detalles. Una cosa importante tal vez para los que vivimos a grandes alturas es entender bien si el mecanismo fisiopatológico de las enfermedades de grandes altitudes es diferente a en los residentes de gran altitud. Eso no lo profundizó tanto Natalia, pero no sé ustedes qué encontraron o qué leyeron o qué vieron de este tema. Me parece que es importante para nosotros. Muy bonito. Marcela. Hola, profe. Pues yo encontré algunas cosas como que, bueno, digamos, como con respecto a la fisiología, lo que dicen es que, pues lo que se teoriza, porque igual de esto todavía no se sabe todo por completo, pues es que los pacientes pierden los mecanismos protectores de adaptación que tienen. Entonces, por ejemplo, en los niños hablaban de una regresión de la musculatura lisa vascular que se había desarrollado en la altura y también que como los pacientes tienen un hematocrito más alto, digamos, una cantidad de glóbulos más elevada en la altura, cuando tienen pues descensos a la baja altura, pues tienen un aumento del volumen plasmático en la baja altura como compensación a esa policitemia y pues eso pues puede predisponer más al edema, pero más allá de eso, lo mismo, en los pacientes con reentrada también se ha encontrado que tienen susceptibilidad, es decir, que lo pueden hacer varias veces, por eso pues también se cree que está el componente genético del que ya estábamos hablando previamente. Con respecto al manejo, que es como pues el punto siguiente, yo encontré que básicamente la consideración más importante era sospecharlo, pues que por reascenso también pueden hacer edema pulmonar, porque el manejo es básicamente el mismo y siempre pensar pues que esos pacientes tienen susceptibilidad, entonces hacer la prevención con los padres de que las próximas veces los ascensos sean más lentos, y en algunos considerar el uso de nifedipino como profilaxis. Perfecto, Marce. ¿Alguien más leyó algo más del tema? No sé quién eres, pero adelante. Hola, profesor, yo. Buenas tardes, Gloria Riescos. Es que tienes un GARP. Ah, perdón. No, tranquila. Bueno, en primer lugar, pues creo que el tema es realmente muy
Es chévere leer como la parte de los diferentes cambios que uno puede presentar, porque cuando se habla de la parte de los pacientes, que las personas que somos habitantes ya de por sí de los lugares de gran altitud, hay ciertas consideraciones pues a tener en cuenta. Natalia habló de la parte de de los cambios de umbral, por ejemplo, a nivel de los centros respiratorios con respecto a sus respuestas a la hipoxemia y a la hipocapnia también. Entonces uno esperaría que si bien los mecanismos adaptativos que se pueden presentar o las alteraciones fisiopatológicas específicas en los pacientes que presentan las alteraciones o los males de las grandes alturas, van a tener ciertas consideraciones adicionales. Si bien teníamos la parte de los cambios genéticos, que es más probable en las poblaciones que están ya más tiempo en gran altura, como hablaban previamente con los Sherpas, pues nosotros realmente todavía somos humanos que básicamente estamos en un cambio fenotípico más no genotípico específico para adaptarnos a vivir en gran altitud. Y generalmente, pese a que tenemos esas adaptaciones crónicas, pues vamos a tener algunos mecanismos que van a hacer que básicamente, como lo entiendo yo, el cuerpo tiene todas esas adaptaciones para tratar de vivir en un ambiente estresante, que básicamente es en la hipoxemia crónica. Pero es como si le dan el chance de tener más oxígeno, más cantidad de oxígeno, se adapta fácilmente a volver a estar en una condición más benévola, con un oxígeno adecuado. Ahí el punto en el que entra es en comparar qué tanto una persona que es habitante de gran altura de manera aguda en su población, mm, como los pacientes, como las personas, los andinos, se van a comportar realmente como aquellos que no son habitantes de gran altura. Creo que como de adicional es como tratar de pensar qué mecanismos de esos de adaptación realmente de la hipoxemia crónica se pueden mantener cuando realmente uno ya cambia a un entorno rico en oxígeno. Entonces ahí es donde entra a jugar la parte de los polimorfismos fenotípicos de cada población. Entonces se presenta igual que en las demás poblaciones. Hay personas que van a tener una respuesta rápida y una respuesta lenta, y hay personas con cierta susceptibilidad a que esa hipoxemia le dé una variación en la respuesta a esa misma hipoxemia. Me hago entender. Ahí es todo el punto en el que algunos se pueden presentar como hiperreactores a las variaciones de la respuesta de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, y otros que realmente no nos va a pasar nada. Poco hay de la parte genética específica de eso, que ya está más relacionado con el tiempo que se lleva estando esa población en los entornos de hipoxemia crónica, pero se han identificado algunos polimorfismos de nucleóticos que se relacionan tanto en los pacientes pequeños con bajo peso al nacer, con alteraciones en los diámetros de la arteria uterina, por ejemplo, o con los que se relacionan con el cierre más tardío de ductus. Entonces son como varias cosas que a uno le hacen pensar que realmente esos mecanismos fisiopatológicos pueden ser hasta peores en el paciente que sube y baja rápidamente, porque realmente venimos a ser una especie de mutantes viviendo en un entorno adverso. Eso era lo que quería decir. Gracias. Perfecto, Gloria, muy clara tu explicación. Eliana, Hola, buenas tardes. Em, Eliana Reina de la Universidad del Rosario, pues complementando todo lo que habían dicho mis compañeros, creo que eh, cuando, bueno, cuando hay un descenso
de una persona que vive a gran altitud, pues como ya lo habían mencionado, hay una supresión de la eritropoyesis, una disminución de la ventilación minuto, un cambio en la presión arterial pulmonar y una reducción en la producción de óxido nítrico. Pero cuando vuelven a ascender, entonces lo que ocurre es que hay una respuesta ventilatoria a la hipoxia y la respuesta, perdón, ventilatoria a la hipoxia está atenuada y disminuye la capacidad de compensar la hipoxia por hiperventilación. Además, la hipoxemia inicial puede ser tan pronunciada pues por los cambios de actitud y pues ya va a generar todos los síntomas que ya habían mencionado del man de la montaña. Y en cuanto a las personas pues que vivían en gran altura, pues que tienen una predisposición a la vasoconstricción pulmonar hipóxica exagerada, este retorno va a generar un aumento descontrolado de esta vasoconstricción pulmonar, aumentando la presión arterial pulmonar y generando pues esa hipertensión pulmonar, que va a generar pues una sobrecarga capilar y una extravasación de líquido de los alveolos y pues eso es lo que va a generar el edema cardiogénico, no pulmonar, no cardiogénico, perdón. Y además puede haber una vasodilatación cerebral exagerada en respuesta a la hipoxia, por lo mismo que decía Glory, por la alteración de todos los quimiorreceptores y mecanorreceptores. Eso era lo adicional que tenía por decir. Perfecto, Eliana. Entonces, en líneas generales, como ustedes ven, hay una enfermedad de altura de altitud que tiene que ver con la intensidad con la que uno haga el cambio y esa parece ser que si uno la hace suficientemente alta, a todos eventualmente nos puede dar mal de altura y edema pulmonar de las alturas. Entonces, ese es un factor de montañistas muy claro, pero existen también una predisposición que no es protectora de los residentes de grandes alturas. Es decir, si usted vive en grandes alturas, no quiere decir que usted no pueda desarrollar también ese tipo de predisposición. Entonces, lo que le va a producir los síntomas es el cambio de altitudes, el que aparece rápidamente la vasoconstricción aguda, que es asimétrica, y esa vasoconstricción asimétrica genera extravasación de líquido y por eso se produce el edema pulmonar. Los factores de riesgo, como ustedes vieron, son pues clásicos, que tienen que ver con enfermedades de presión pulmonar, pero en principio también tengan muy en cuenta, sobre todo en reentrada, las enfermedades respiratorias. Entonces, esos niños típicamente, además de que viajaron de una menor altitud a otra altitud, están con gripa o vienen con alguna enfermedad pulmonar o respiratoria leve y se les exacerba la enfermedad pulmonar de reentrada por ese motivo. Pero ese es el mensaje importante. Gran altitud, también hay gente con polimorfismos que puede generar respuestas inapropiadas o maladaptativas. Y eso pueden verlo ustedes en escenarios que no se imaginan, como el niño que hizo bronquiolitis y a ustedes no les parece que hubiera deteriorado tan rápido sin una explicación muy clara. Profe, Ahorita, perdón. de pronto la operaba no, pero ya no apareció en la programación. Va a decirle que ya, que mañana de pronto. Intentar cerrar la barriga. Bueno, Ay, Dios mío, aprovechando, eso es lo que yo pregunto, pero él no me oye. profe, ¿quiere hacer sus preguntas? Ay, qué pena. Menos mal no me pasó como la vez pasada que estaba echando madrazos. No, no, no tanto, no tanto. Le hubiera apagado el micrófono. No, ahí les dejo, hay cosas que son del orden práctico, ¿sí? Yo realmente creo que, digamos que la preocupación más frecuente de nosotros en nuestro ejercicio real es el edema pulmonar de reentrada, que ocurre a los bogotanitos que van a veranear y cuando regresan llegan como medio malitos. Y la desproporcionada frecuencia con que se confunde con que eso es una estado asmático o una infección respiratoria aguda, que condiciona manejos pues bastante diferentes, hace que nosotros sí tengamos ese diagnóstico presente y el manejo pues orientado hacia esa consideración. Y lo otro es que pues cada vez es más frecuente que los vuelos aéreos sean una, una realidad para muchas personas. Entonces ahí dejé como unas dos preguntitas con relación a qué pasaría si ustedes en un avión tienen una descompresión aguda,
calculen más o menos qué tanto bajaría su presión alveolar de oxígeno y cuánto quedarían saturando. Y la otra son las recomendaciones frente a un niño que sobrevivió al cuidado intensivo neonatal y quedó displásico, usa oxígeno aparentemente a una dosis bajita y quiere ir a conocer los abuelitos en avión. Unos se van para Cali y otros niños se van, los abuelitos están en Bogotá. Como para que las personas que estén viviendo a nivel del mar, donde la medicina de altura no es una preocupación real, sepan que si tienen la posibilidad de exponer a sus pacientes a una consideración como es cambiar la presión barométrica durante un vuelo aéreo. Profe, muchas gracias. Finalmente, la última pregunta, pues tenía que ver con que uno debe considerar desde el punto de vista, digamos, de metas terapéuticas, que es como una de las preguntas que siempre hemos tenido a gran altitud, y si hay que cambiar algo en vista de que el individuo reside en Tausa versus si hubiera dicho que venía de Melgar y era oriundo de Melgar. Entonces, ¿qué consideraciones diferentes encontraron, han visto, se han propuesto, usan en su práctica en cuanto a las metas terapéuticas, tal vez, o a la intervención terapéutica? Por ejemplo, puntualmente para este niño que está saturando 92 con una PO2 de 58, ¿ustedes les parece eso apropiado o inapropiado para este caso en particular? Dale, Eliana. Bueno, pues yo la verdad no encontré mucha información sobre esto, pero lo que encontré, pues como lo mencionaron en la presentación, eh, efectivamente uno de los tratamientos es el oxígeno, pero sí hacia y que pues se podría colocar al 100% en las personas, digamos, que no son normalmente habitantes de grandes altitudes. Pero en uno de los artículos que mencionaban las diferentes etnias de grandes alturas, sí decían que en estos pacientes la hiperoxia excesiva podría generar una alcalosis respiratoria eh, mm, significativa, entonces que lo ideal de su saturación era que fuera entre 88 y 92 y no tratarlos de llevar a una saturación más grande, pues para evitar complicaciones. Mm, em, y pues estar haciendo una vigilancia en el ecocardiograma, pues también para revisar la parte de la presión pulmonar y de la función cardíaca derecha. También encontré que se podría mejorar la oxigenación sin necesidad de aumentar una FIO2, pero de pronto sí generando un poco de presión con ventilación no invasiva con BiPAP, pues para mejorar este, esa parte de la respiración y de la ventilación. Muchas gracias, Eliana. ¿Alguno pensó en algo diferente, algo más? Gloria. Pues, profe, leyendo pues varias cosas, lo que pasa es que uno en estos pacientes que vienen, básicamente que ya tendrían una cierta respuesta adaptativa, pero que no es una respuesta prolongada, podríamos decir, o sea, el que se acostumbra fácilmente nuevamente a tener mucho oxígeno. Sí, habría que tener la consideración, por ejemplo, del cambio del umbral en la respuesta a la hipoxemia y a la hipocapnia, que ya tenía previamente por adaptación. Entonces, probablemente lo que pues, que nos recomienda de no
excedernos en la parte de administrar mucho FIO2 y en cambio, por ejemplo, valernos un poco más de la presión positiva está dado porque la respuesta o el cambio va a ser más lento, mientras que espero que un paciente que normalmente está un poco más acostumbrado a tener una concentración de oxígeno como más normal para un cuerpo humano, este otro pierde rápido el mecanismo adaptativo que ya había tenido, pero el umbral dentro de los centros respiratorios todavía no es tan fácil que se mueva si ya ha vivido tanto tiempo dentro de esa condición de hipoxemia. Entonces probablemente tocará darle más tiempo para que vuelva a sus condiciones basales y que se vuelva a dar cuenta que está otra vez en una condición adversa. Entonces por ese lado lo vería más bien como la diferencia. Muy bien, Gloria. Digamos que en principio esta pregunta va un poco a lo que nos pasa mucho en altitud y es que desafortunadamente a diferencia de las guías de nivel del mar, los puntos de umbral terapéutico suelen ser bastante lejos de los umbrales normales de la población. En cambio, pues este niño, si ustedes me hubieran dicho que estaba sano y que el examen era sano y no tenía ningún síntoma y me dicen que satura 85 al ambiente, uno podría decir que esa es su saturación habitual o normal y no requiere ninguna intervención. Pero también es importante que entiendan a veces cuál es la intervención terapéutica que están intentando lograr. Entonces, en el caso puntual de un edema pulmonar de las alturas, ustedes lo que quieren hacer es producir vasodilatación pulmonar por oxígeno para que el paciente suelte esa presión que está generándole asimétrica y con eso pueda después reabsorber el líquido. Este es un evento que además dura pocos días. Entonces, en principio, este paciente sí, lo ideal sería tratar de llevarlo a presiones de oxígeno de 90, 100, si se pudiera. Obviamente depende de la intervención, porque si me tocara llevarlo a ECMO, probablemente no. Entonces ahí ya es otra cosa distinta que es el umbral de intervenciones. Pero es importante que sí piensen que una cosa es una bronquiolitis leve con cánula nasal que puede comer bien y que ustedes quieren llevarla a 92% de saturación, algunas personas lo dejan en 88, versus una persona que está requiriendo con rapidez una vasodilatación pulmonar con oxígeno, entonces a este probablemente hay que elevarle la FIO2 más hasta lograr realmente que esté saturando 97, 98 para que esa PO2 esté llegando siquiera a 80, 90, 100. Y ya cuando el paciente esté mejor y ya no tenga dificultad respiratoria, empezará a saturar mejor, le bajan la presión y en 24 horas ya está bien o ya está con mucho menos oxígeno. Otros detalles de la altura que yo oigo con mucha frecuencia, acuérdense que el CO2 es normalmente más bajo en altura en altitud porque ustedes están hiperventilando, pero esa hiperventilación es de origen hipóxica. Luego, en la medida en que ustedes me pongan oxígeno, por ejemplo, en este caso, este paciente debería haber normalizado su CO2 si no tuviera dificultad respiratoria, o sea, si no estuviera lleno de agua al pulmón. Entonces, en principio, acuérdense que lo normal es tener un CO2 de 40. Yo debo llegar a eso. Si ustedes lo quieren llamar alcalosis de altura o lo quieren llamar normocapnia, como lo quieran llamar, no me importa, pero me importa es que recuerden que lo normal cuando a uno le ponen oxígeno por encima del 30% en Bogotá es normalizar el CO2. Eso es lo que haríamos todos porque ya no necesitamos hiperventilar. Al igual que cuando nos pasan de baja altura a alta altura, empezamos a respirar rápido para que no se nos desature, lo opuesto también ocurre. Entonces tengan cuidado con esas definiciones de normalidad basados en simplemente la estadística poblacional. Eso también hace que el pH sea un poquito más alcalino. Esos cambios probablemente se demoran un poco más en revertirse, pero estamos hablando de 24 a 48 horas, no estamos hablando de semanas, ni meses, ni años. Pero como ustedes ven, las metas de clasificación, tengan cuidado con las metas de clasificación de oxígeno. Una de las peleas que todavía no hemos podido resolver del todo es si usted vive a gran altitud y se está comparando con las líneas de investigación de baja altitud, pues usted probablemente está sobreclasificando a sus pacientes hacia la mejoría, porque si yo tengo una PAFI aquí de 150, si usted súbitamente me lleva a Bogotá al nivel del mar por teletransportación, pues la PAFI se me sube sin que usted me haya hecho nada y mi enfermedad pulmonar es la misma, ¿sí? Pero también desde el punto de vista terapéutico, una PAFI en 150 es una gravedad de 150, acuérdense de la tolerancia. Y lo otro importante es piensen en la altitud. No es lo mismo uno vivir en 2500 que vivir en 3500 que vivir en 4500, ¿sí?
esto de la gran altitud no se puede generalizar tampoco tanto. Nosotros, por ejemplo, Bogotá somos una leve gran altitud, pero gente que vive en Bolivia, ustedes van a ver que con mucha frecuencia ya nadie satura más de 85, 86 y están bien y no generan intervenciones. Pero una vez usted genera la intervención, pues probablemente la meta de oxigenación pueda ser relativamente alta o baja dependiendo de la condición por la cual se está poniendo el oxígeno. Entonces, siempre piensen en el oxígeno como un medicamento y que tiene que tener una meta clara y para qué lo estoy poniendo y con qué fin lo estoy poniendo. Subir la saturación es solamente una respuesta, pero no es necesariamente el objetivo. Muchas veces el oxígeno se puede usar para otras cosas. No se sorprendan, por ejemplo, hay gente que sufre de migraña y le ponen oxígeno aquí en Bogotá y se le quita. Y siempre han asociado la migraña solamente a que toma vino y que no sé qué, pero puede ser la altura, puede ser que cuando se van a vivir a tierra plana, más baja, descubren que se les quitan las migrañas. Entonces, ¿no se hará eso un mal de montaña? Es cosas para pensar y para que puedan profundizar. Es un tema del que ustedes deben ser grandes expertos porque habitamos en grandes altitudes y ojalá haya mucha más investigación del tema y pues eso es todo por ahora, no sé. Todas las preguntas que dejó el profe, la altura del Nevado del Ruiz, de Santa Isabel, el Tolima, si alguna vez han tenido una experiencia de subir a gran altitud, cómo se han sentido. Esas cosas son interesantes de saber. Bueno, creo que eso era todo por esta sesión. Ya estamos sobre el tiempo, entonces, ¿les parece? Nos vemos en 8 días. Vamos a empezar el módulo de electrolitos. En un rato les mando las invitaciones. Buena tarde para todos. Buenas tardes, gracias.